Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Roberto Carlos, Jacqueline Ayeli, María Guadalupe, Kevin y su servidora, Emma Sofía. Les vamos a exponer y hablar un poco acerca de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por mi parte sería todo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, el día 10 de diciembre de 1948. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Establece por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde su aprobación en el año de 1948, ha sido traducida en 501 idiomas. Este documento se ha convertido en el más traducido de todo el mundo, además de que ha servido como una inspiración para las constituciones de nuevos estados independientes. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Derechos económicos, sociales y culturales. Este entró en vigor en el año de 1976 y a finales de octubre del año 2016 ya contaba con 164 estados de su parte. Los derechos humanos que este pacto promueve y protege son el derecho a trabajar en una condición justa y favorable, el derecho a protección social, a un alto nivel de vida adecuada, al disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como moral, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Los derechos civiles y políticos. El primer protocolo facultativo de los derechos civiles y políticos entraron en vigor en 1976 y a finales del año 2010 ya contaba con 167 estados de su parte. En el año de 1984 se aprobó el segundo protocolo reclutativo. El pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica,
la libertad de asociación y asimismo prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles. Convenciones de Derechos Humanos. Una serie de tratados de derechos humanos internacionales han ampliado varias convenciones, entre ellas Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los derechos de los niños y Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, entre otras. El Consejo de Derechos Humanos fue creado el 15 de marzo del 2006 por la Asamblea General. Esta sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y es encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Está formado por 47 representantes del Estado. El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el examen periódico universal, examen sobre la situación de los derechos humanos en 193 países, diseñado para asegurar la universalidad y la igualdad de trato para todos los países. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ejerce responsabilidad dentro de la ONU, es encargado de responder ante graves violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado actúa como Secretaría del Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de la ONU que trabajan para los derechos humanos. Los derechos humanos y el sistema de las Naciones Unidas. Los derechos humanos son un tema transversal en todas las políticas y los programas de la ONU, en los ámbitos clave sobre desarrollo, asistencia humanitaria, paz y seguridad, así como en asuntos económicos y sociales. Es por ello que prácticamente todo órgano de la ONU y organismo especializado se ve envuelto de alguna forma en la protección de los derechos humanos. Algunos ejemplos de ellos serían el derecho al desarrollo, que es la base de los objetivos del desarrollo sustentable, el derecho a la alimentación, defendido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los derechos laborales, defendidos y protegidos por la Organización Internacional del Trabajo, la igualdad de género, protegida por ONU Mujeres, los derechos del niño, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el día 10 de diciembre. Sería todo, gracias por su atención.